tal? Buenas tardes. Saludo a todas las personas. Gracias por mirar el video. Miren, por fin encontré a Vanessa Rubio, la coordinadora de campaña de José Antonio Meade, la misma que decía que José Antonio Meade iba a ganar por paliza con un 40 o 45% de los votos de los mexicanos. Eso decía Vanessa Rubio. ¿Y saben qué? Ya conocemos todos los resultados del 1 de julio. Aquí está. Y la verdad es que no entiendo muchas cosas. Una, aparte de la paliza que les dio Morena al PRI, no entiendo cómo siguen cegados en los supuestos muy buenos resultados que dejó Enrique Peña Nieto, faltando 70 días, 69 días de que concluya su mandato. No sé en qué mundo viven. Tal vez viven en el mundo aquel de los 300, 400 mil pesos mensuales, más bonos, más vacaciones, más primas, más cuantas cosas que les dan. Esos excesos son los que los hacen perder el piso. Y una prueba, aquí está, Vanessa Rubio, se las voy a dejar. Les recomiendo mucha discreción, porque el video contiene una sarta de mentiras que de verdad da tristeza escuchar a Vanessa Rubio. Se las dejo. Que reflejan el estado de una economía son resultado de una complejísima serie de factores internos y externos que tienen su origen en políticas adecuadas que se construyen por décadas. Son un baluarte, un patrimonio de los mexicanos. Y la verdad, yo dudo que alguno de ustedes me pueda decir que esté en contra de incrementar y dar mayor certidumbre a las fuentes de financiamiento público del país, hacer a las finanzas públicas menos dependientes de los ingresos petroleros, generar más y mayores empleos, promover más inversión privada en los distintos sectores, disminuir los niveles de pobreza y de carencias sociales, tener una inflación a la baja y estable, contar con una cantidad sin precedente de recursos en las reservas internacionales y en los fondos de estabilización tanto de ingresos presupuestarios como petroleros, y mantener las calificaciones crediticias y las percepciones positivas de los mercados de las calificadoras respecto de nuestra economía. Pues la noticia es que todo esto se logró. Y fue posible por lo que hemos hecho juntos todos los mexicanos, por muchos años de políticas económicas y financieras que se mantuvieron sobre todo los últimos 5 años y medio. Ello nos ha permitido tener, sin lugar a dudas, y lo digo clarito, finanzas públicas sanas, estabilidad financiera, incluso en el contexto de episodios de altísima volatilidad financiera internacional como la que estuvimos viviendo en los últimos años. Y esa historia no lo pueden contar muchos países de América Latina y el Caribe, por cierto. No podemos dejar de dimensionar y valorar en dónde estamos parados, porque a falta de políticas económicas financieras responsables y prudentes, que no siempre populares, porque eso es gobernar, a veces no ejercer políticas que son populares, pero que son responsables y que sientan las bases del desarrollo futuro del país. ¿Y saben cuando eso no se hace, quiénes son los que acaban sufriendo más? Pues los que menos tienen. Y ahí tenemos el promedio de América Latina en 2016, que decreció menos 1.1%, mientras México ese año creció 2.8% nuestra economía. Hubiéramos querido crecer más, claro, pero dado el contexto y con lo que les acabo de comparar de América Latina, era algo muy complicado de hacer. Eso se tiene que considerar. Muy importante también, ante todos los retos que les enumeraré a continuación, se mantuvo a flote la economía y en expansión. Sorteamos, ahora sí que una tormenta perfecta: la desaceleración del crecimiento a nivel mundial, la caída del comercio internacional, la caída de los precios del petróleo, una enorme caída de la manufactura, de la producción manufacturera en Estados Unidos, que se contrajo como 1.1% y es la principal demandante de nuestras exportaciones. El Brexit, que también se vivió, las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y el contexto pre- y postelectoral de Estados Unidos. Acuérdense cómo estábamos hace casi 2 años, con la inestabilidad y con la incertidumbre que se tenía.
Las cifras y los hechos demuestran que hemos salido adelante ante un contexto muy, pero muy adverso. Hemos tenido por primera vez en 4 sexenios crecimiento anual positivo en cada uno de los últimos 22 trimestres. México es uno de solo 8 países en los que el PIB ha aumentado a tasa anual por más de 8 años. En menos de 6 años se han creado casi 4 millones de empleos. El desempleo llegó a un mínimo histórico de 2.9%. El número de contribuyentes que pagan impuestos es hoy 80% mayor que hace 6 años. Nunca se había incrementado la base tributaria tanto en nuestro país. Dependemos 3 veces menos de los ingresos petroleros. Los ingresos presupuestarios al inicio de la administración dependían en 40% de los ingresos petroleros. Hoy dependemos 16%. Eso nos hace menos vulnerables a nuestras finanzas públicas. La deuda pública cerrará, y aquí no es de lo que uno siente, las cifras son las cifras. La deuda pública va a cerrar en 45.5% del PIB, que es mucho menor que el promedio de las economías emergentes y también, por cierto, de las avanzadas. La inflación anual promedio de este sexenio es de 4%, y no nos hagamos bolas, ahí están las cifras y revísenlas. Es la más baja de un sexenio en 48 años. El poder adquisitivo del salario mínimo ha tenido su mayor recuperación en los últimos 42 años. Perdón, presidente, pero quien me precedió en el uso de la palabra tuvo 7 minutos, les voy a pedir un minutito más. Los compañeros que me Adelante y concluyan. Qué amable, presidente, gracias. Los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra hablaban, por ejemplo, de que la deuda pública estaba por arriba del 50%. Revisemos los datos, no es así, 45.5%. También decía alguien que no podemos hablar de crecimiento económico si hay pobreza. Discúlpeme, pero el crecimiento económico es una cifra independiente de la pobreza. Y claro que hay pendientes en pobreza, y claro que hay pendientes de desarrollo, pero el crecimiento económico es el crecimiento económico y no está a debate. Se pregunta también a dónde se va la deuda, pues a financiar los requerimientos financieros del sector público, los RFCPs, que además son de los más auditados a nivel nacional e internacional. Con eso es suficiente. La verdad es que no puede ser en qué mundo viven. Yo le he preguntado a varias familias si les alcanza con lo que ganan. Les he preguntado si viven bien. Les he preguntado si no tienen deudas, les he preguntado si no abren un crédito, si no piden prestado en cajas, les he preguntado si tienen una cuenta de ahorros. Nada de eso, señores. La gente vive al día. Que no nos quieran engañar. ¿En qué mundo viven? Díganme en qué mundo viven. Esta señora es senadora por el PRI. Es senadora plurinominal. Nadie votó por ella. Ella andaba en campaña. Ese es el pago que le dio el partido por andar diciendo todo ese tipo o defender más bien a José Antonio. No, debemos despertar y saber quiénes están gobernando a México. Debemos saber ante quién estamos.